Bienvenidos al canal Vida para ti. Hoy tenemos nuestra clase semanal del curso de metanoia. Ahora en el espacio que hemos abierto de tal manera que la hemos subido al canal y cada vida tenga la oportunidad de poder escucharla en el momento adecuado y que mejor le sea posible. Gloria a Jesús. Hoy vamos a estar dando continuidad a este tema de lo que es la verdad y que nos ha confrontado tanto. Algunos hermanos me comparten lo fuerte que ha sido este tema en su vida, lo confrontativo y que les ha obligado a detenerse, pensar, meditar muy bien, reflexionar acerca de la importancia que tiene esta parte de la armadura y que a veces la tenemos en poco. Sin embargo, es tan y tan necesaria prestarle atención. Y es que realmente, como les decía yo a los hermanos el domingo en el mensaje, nos cuesta hablar verdad. Aceptar muchas veces lo que sentimos, lo que pensamos, lo que deseamos, hasta nos asusta. Y tendemos, como Adán, allí en el huerto del Edén, cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió. Ese rasgo de la naturaleza caída del hombre por causa del pecado alcanzó a la humanidad y todos, sin excepción, tendemos a hacer lo mismo. Oí tu voz. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la leemos y nos confronta con alguna condición en nuestra vida, la tendencia a ocultarnos, a cerrar el libro, cerrar nuestros oídos. Y por eso Dios nos sigue haciendo la invitación a que no tengamos temor, pues dice en la primera carta de Juan que el perfecto amor nos ayuda a echar fuera ese temor. El temor a no ser amado, el temor a ser juzgados, el temor a ser malinterpretados y todo ese temor que ya veamos dentro nos lleva a ocultar muchas veces la verdad. El perfecto amor. ¿Cuál es ese perfecto amor? El amor de Dios. No hay un amor tan perfecto como Él. Nosotros no sabemos amar como Dios. Amamos de una manera condicionada. Sin embargo, Dios nos ama de manera incondicional. Nos amó, aun siendo pecadores. Vivíamos lejos de Dios, siendo enemigos de Dios. Dios nos amó. Entonces, si Dios nos amó en ese estado en el que estábamos, imagínese ahora la confianza que debemos tener y sentir en ese amor, que por causa de ese amor, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz.
Por causa de Cristo somos aceptados. Cristo no vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, vino a traer esperanza, a reconciliarnos con Dios. La palabra misma es la que juzga nuestro caminar diario. Es Jesús a través de la exposición de la palabra, de lo que es el reino y lo que Él comprende, y cómo nos invita a vivir en Él. Es esa palabra, esa revelación, la que nos juzga, la que nos invita a evaluar si vamos a la par. Pero Cristo no vino a condenarnos ni a juzgarnos. Por lo tanto, debemos tener esa confianza en ese perfecto amor y no tener miedo de hablar verdad, la verdad, porque por más incómoda que nos parezca, hasta sentimos vergüenza. Dios nunca nos dejará de amar, a pesar de. Al contrario, dice la Escritura, tú amas la verdad. Escúcheme bien. Dice la palabra, Dios ama la verdad. ¿Es claro? Imagínese. Él es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú amas la verdad, lo íntimo, lo que hablamos en los secretos de Dios. Por más pecaminoso que nos pueda estar, por más vergonzoso, Dios se agrada de que le hablemos esa verdad. Ay, hermano, oremos para que Dios, a través de estas enseñanzas y por medio de su Espíritu y su palabra, nos convenza de la urgencia, la pertinencia y la importancia que es que podamos internalizar esta enseñanza. Porque cuánta ventaja toma el temor en nuestras vidas y el enemigo que no descansa para darnos una salida cuando nos resistimos a obedecer el consejo de Dios. Leía yo en estos días una noticia que honestamente me tuve que quedar ahí un rato meditando en ella y reflexionando precisamente acerca de lo que estamos estudiando y de la importancia de vivir en esta verdad, porque recuerden que todo este curso de la metanoia, el fin es que nos podamos mantener en su presencia, en la fidelidad, permanecer hasta el fin y creciendo en esa gracia. Y cuando leía acerca de esta noticia, me impactó porque no era una persona incrédula, era un creyente. Y debido a una situación financiera que tenía oculta a su esposa, prefirió, en lugar de hablar la verdad, hermano, porque el peligro es este, cuando nos resistimos al consejo de Dios, cuando nos resistimos a hacer lo que Dios nos dice, cuando nos resistimos a oír la voz de Dios, el consejo de su espíritu, de su palabra. Ay, hermano, le damos lugar entonces al diablo. Y la Biblia dice claramente, no le den lugar al diablo. No le den razones al enemigo por donde ¿qué? Atacarlos. Y una de las mayor razón y en la que más fallamos es cuando desobedecemos su consejo.
Pastora, ¿y cómo le damos lugar al diablo? Cuando no obedeces el consejo de Dios, mi amor. Siempre que desobedecemos el consejo de Dios, le estamos diciendo al enemigo, en otras palabras, yo no confío en Dios. Nah, él no sabe hacerlo. Aunque no estemos haciéndolo conscientemente, pero este es el mensaje. Porque si realmente yo confío en Dios, en su amor, en su sabiduría, en su omnisciencia, en su omnipotencia, la lógica dice entonces que yo debo ¿qué? Obedecer su consejo, porque no habrá mejor consejo que el del Señor. Pero, como les estaba hablando de la coherencia, cuando hay coherencia, si yo creo eso, entonces yo vivo eso. Pero si yo, por el contrario, no obedezco el consejo de Dios, en otras palabras, yo no estoy confiando en ese amor de Dios, en esa bondad de Dios, y se está manifestando en todo su esplendor esa vieja manera de ser, que dice la Escritura que tenemos que despojarnos de ella. Despojaos del viejo hombre, que no es otra cosa que quitarnos hábitos de pensamiento, de sentimientos, de emociones, de resolver que hacíamos cuando vivíamos sin una conciencia de Dios, cuando vivíamos lejos de Dios. Así vivíamos todos y resolvíamos y confiábamos únicamente en nosotros. Pero una vez aceptamos el señorío de Dios en nuestra vida, es como decirle, ahora voy a confiar en ti. Mi vida la pongo en tus manos y tú me has de guiar por el camino correcto. Enséñame, Padre, a vivir conforme a lo que a ti te agrada. Y una vez hacemos eso, cuando estudiamos la palabra, cuando Dios nos dice lo que debemos hacer, entonces obedecemos, porque ya le hemos dicho, de aquí en adelante voy a confiar en ti, mi vida la vas a guiar tú. Ay, hermano, pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho. Muchas veces nos encontramos con que esa no es la realidad. Y seguimos nosotros haciendo y resolviendo en nuestras fuerzas. Y el enemigo, que no pierde tiempo, sabe muy bien que no tenemos esa confianza ni esa madurez de fe. Y ahí toma ventaja. Y ahí es donde vienen esos dardos, como yo le digo, esos pensamientos intrusos, y te comienza a dar ideas de cómo resolver. Bueno, como este no quiere seguir este consejo de Dios, pues déjame yo tomar ahora mi lugar. Y empieza ¿qué? A hablarte, a susurrarte en la mente. Sí, puedes escuchar voces. Y se acerca, como se acercó a Eva, y le habló algo diferente y la convenció. Y qué triste que obedecemos muchas veces más esos pensamientos, obedecemos más lo que el diablo nos habla y nos aconseja que lo que Dios nos dice. Sí, porque es que es así. Muchas veces nos va a hablar y nos va a mostrar y nos va a decir que hagamos aquello que realmente queremos, porque esa es nuestra verdad. ¿Vamos viendo? Entonces, qué importante es que hablemos verdad, porque de nada vale que yo le diga al Señor que me ayude aquí, que me ayude allá, si a la hora de la verdad yo no deseo eso. Y simplemente lo hago por cumplir, por obligación, por, por condenación, por lo que sea, pero dentro de lo más profundo de mi ser no hay el deseo de hacerlo. Y es que llegamos a pedirle. Y el enemigo, que no descansa, siempre va a buscar la manera de desviarnos y alejarnos de Dios. No podemos, dice la palabra, ignorar sus trampas, sus trampas.
y tenemos que cerrarle las puertas a esas trampas. Y la mejor manera de hacerlo es confiando en el amor de Dios. Ese perfecto amor que me ayudará a no tener temor de hacer aquello que Dios me aconseje. Voy a confiar en su consejo, aunque no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo deseo. Qué importante, hermano. Santiago nos invita a que pensemos muy bien antes de pedirle a Dios. Y volvemos al tema de la verdad, porque Santiago dice, no reciben, no reciben, porque no saben pedir. No reciben porque no saben pedir. Porque cuando piden, piden para sus deseos, lo que ustedes desean, no lo que realmente y precisamente Dios desea para su vida. Detengámonos aquí en esto. Pedirle a Dios no es tan fácil, aunque parezca muy fácil. Hay que saber pedirle a Dios, porque no todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Él lo hará. Y para que pueda ser una oración efectiva, eficaz, es tan importante saber pedir. Y Santiago nos dice, no saben pedir, por eso no reciben, piden conforme a su deseo. Y qué importante aquí es, mis amados, descubrir la verdad en medio de esa oración, que muchas veces hasta nuestro mismo corazón nos engaña. Mire, yo a veces así tomando temas con los hermanos y demás, en la vida diaria, me gusta porque nutro las clases y todo. Y es una verdad. Conversaba yo con hermanos más cercanos y demás de las situaciones de la vida y les decía, es que hay que saber pedir. Eso que tú estás pidiendo no es, por ejemplo, pedimos sanidad para nuestro cuerpo. Ujú. Y muchas veces, puede que Dios, amén, claro que sí, Él tiene poder para sanar. Pero como dice Watchman Nee en uno de sus libros, Dios tiene poder. Sabemos que Dios tiene poder para sanar, pero en muchas ocasiones no sabemos si Él quiere sanar. ¿Me entendió la diferencia? Él tiene poder para hacerlo. Aquí el reto nuestro en medio de esa oración es indagar en nuestro espíritu y en esa sabiduría si quiere hacerlo, si tiene otro plan mejor. Pero en nuestro deseo, y no nos engañemos, siempre que enfermamos, el deseo ¿cuál es? Que nos sane. Es que así somos. O sea, eso es tan cierto como que me llamo Ana López. Yo cuando me enfermo, lo primero que yo quiero es que me sane. Pero uno va aprendiendo y madurando en la fe. Y como la Biblia dice y nos enseña, aprendan a pedir bien. Antes de abrir esa boquita, piensa bien lo que vas a pedir para que no pierdas el tiempo. Y aunque pidas mal, porque Dios es tan lindo y tan misericordioso, que muchas veces yo he pedido mal y me lo ha hecho saber. Y dije, no, mi amor, yo tengo un plan mejor. Y no te voy a responder de la manera en que tú quieres. Por esto, por esto, por esto y por lo otro. Y entonces tengo yo que trabajar con aceptar la voluntad de Dios, porque eso no era lo que yo quería. Que Dios es así tan lindo. Pero si vamos aprendiendo y avanzando en nuestra madurez espiritual,
vamos a ir entonces aprovechando mucho mejor esos tiempos de oración, mucho mejor esos tiempos de oración, y la oración cada vez mucho más eficaz, mucho más efectiva, mucho más certera. Ese es el punto. Entonces, mi deseo, yo quiero que me sane, esa es mi verdad, no la voy a ocultar. Yo voy a ir con la verdad. Señor, yo quisiera que tú me sanes de esto. Como Jesús, Padre, como quisiera que me libraras de esto. En Él estaba la vida, Él es la verdad. Como quisiera, lo que yo quisiera es esto. Aprendamos de nuestro Maestro. Pero, ¿eh? Jesús no pedía conforme a su deseo, pero hablaba de su deseo. Yo quisiera esto, Señor, como yo quisiera que tú me libraras. Esa es mi verdad. Divino, pero humano. Por eso nos entiende también. Y si Cristo, siendo divino y siendo humano, siendo el Hijo de Dios, no tuvo ninguna dificultad en hablar su verdad, porque nosotros, bueno, en Él no hubo pecado, nosotros sí. Y en nuestra naturaleza pecaminosa hay un orgullo inherente ahí. Por eso la palabra nos invita a ser mansos y humildes como Jesús, no como su enemigo Satanás, que es que altivo, vanidoso y no se doblega. Pero nosotros tenemos que procurar ser cada vez más parecidos a nuestro Maestro, a nuestro Jesús, y luchar con esa verdad para hablarla. Y usted va a notar un conflicto interno. Usted está hablando con Dios, o usted está hablando algo y usted sabe muy bien, pero en lo más profundo, acuérdese, en lo más profundo, usted sabe exactamente cuál es su verdad, por más excusas que usted esté poniendo, por más explicaciones aquí y allá, y usted sabe bien que usted mismo está tratando de engañar, usted mismo se está engañando porque usted sabe muy bien eso que usted no quiere que se sepa. Y es esa partecita la que es necesaria sacar a la luz. Cada vez que usted se descubra, como yo muchas veces me descubro, ahí mismito yo digo, no, Ana, no encubras, habla eso que no quieres y que estás tratando de qué, de maquillarlo, de justificarte, de buscar un culpable, de ponerte en una posición de víctima. No, la Biblia nos llama y dice, el reino se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué reino se hace fuerte? Este reino que Jesús nos explicó y nos enseñó cómo vivirlo. Reino de justicia, pero un reino que se vive en santidad y en verdad y se hace fuerte porque nuestra naturaleza adámica caída no quiere vivir en esa verdad. Está acostumbrada a vivir en la mentira, a justificarse y a buscar culpables. Si no, vaya allí al Edén en el Génesis y cómo empezaron a buscar culpables. ¿Mm? Eva culpó a Adán, Adán culpó a Dios. Bueno, y por ahí siguieron la serpiente. En fin, todo el mundo hizo algo y nadie lo hizo. Y tuvo que venir el Dios de justicia e impartir justicia. Y mire hoy la clase, este punto tan importante que yo quiero invitarle. Como siempre, siéntese con su libretita y procure, determine, no engañarse más. En lo más secreto, mire hermano, yo he estado ahí porque yo le digo a los hermanos
a los hermanos en la fe, yo no soy querubín, yo soy tan pecadora como cualquier otro. Y por eso no hay mejor maestro que un pecador a otro porque se entiende bien, nos entendemos. Y Cristo que es nuestro maestro, que aunque no hubo pecado en él, imagínese cuánto nos conoce. Aprendamos de él que vivió siempre en la verdad y nosotros que conocemos muy bien lo que hay, no luchemos con eso, no nos engañemos con eso. Mire, usted puede pasar años y años culpando a otro cuando usted sabe muy bien que el culpable es usted, pero está fuerte reconocerlo. Hay orgullo, hay dolor. Es más cómodo buscar un culpable. Como que el dolor se siente menos, pero es un engaño. No querer la verdad no significa que ella no exista o deja de existir, ella va a seguir existiendo. Y lo que va a hacer la mentira es seguir abofeteando tu conciencia y recordándote que hay una verdad dentro. La verdad te va a acompañar donde quiera que vayas, pues está dentro de ti. No la puedes ocultar. Podrás hablar una mentira, pero al fin y al cabo la verdad es la que domina. Y por eso no tienes paz. Y al no querer aceptar la verdad empezamos a pedir mal. Porque entonces yo voy a pedir conforme a mi deseo y no conforme a esa verdad. Y sin embargo, la oración que se acomoda perfectamente a la oración que le agrada a Dios es aquella que nace de la verdad. Y podrás pasar años pidiendo de manera equivocada, como lo hice yo muchas veces, y simple y llanamente por no querer ver la verdad. Dolía. Y así nos engañamos muchas veces con la oración de sanidad, cuando no se trata realmente de una sanidad, lo que necesitamos, sino de un cambio de conciencia en cuanto a esa condición, que muchas veces no las provocamos. Hay situaciones, hay enfermedades que van a llegar a nuestra vida que no tienen nada que ver con nosotros, no la buscamos, no la provocamos, simplemente estamos en un mundo caído. Jesús dijo que tendríamos aflicciones y nos vamos a enfermar. Por más que nos cuidemos, por mejores dietas, por mejor cuidado, no estamos exentos de enfermarnos. Amén, por eso, ¿verdad? En ese sentido de esa verdad de Jesús que nos enseña a entenderla y a vivirla, pero a veces pedimos sanidad por condiciones que nosotros mismos nos las provocamos. Y yo le comentaba al hermano, yo te puedo entender, mira, yo sé muy bien que yo no puedo comer este tipo de alimento, punto. No lo puedo comer. Me da acidez, me da malestar. Ya, si ya yo sé eso, si ya yo sé que yo tengo esa debilidad, esa condición, y no quiero ejercer mi dominio propio para no comer eso, me lo como. Después me viene el dolor. Pues yo no debo ni molestarme a pedir oración por sanidad. Y Dios hará como Él entienda, ¿verdad? Porque Él es soberano, pero por lo general ese tipo de oración no la contesta porque Él quiere que aprendamos a ejercer nuestro dominio propio, a que vivamos en el Espíritu y no satisfaciendo las obras de esta carne. ¿Por qué no sano? ¿Por qué no sano? Simplemente porque no acabas de entender que no te puedes comer eso. Y así de sencillo. Deja de comer eso, no te va a dar dolor y no hay que pedirle oración por sanidad. Entonces, como yo le explicaba, bueno, entonces mejor ora para que eh, en ese proceso cambie tu manera de pensar. Estés consciente de ello, infórmate, edúcate,
acerca de esa condición que tienes, qué debes comer, qué no debes comer, convéncete que si te sigues comiendo eso te vas a morir, que sigues comiéndote eso, te estás lastimando tú mismo. ¿Y por qué si lo sabes lo sigues haciendo? Bueno, pues puede ser que no te importe. Pues amén, esa es tu verdad, pues, pues ¿para qué vas a pedir sanidad si no te importa? Mire, los otros días yo hice algo totalmente consciente, deliberadamente consciente. Me quería comer algo, punto. Me entró ese antojo y ¿sabes qué yo me dije? Sabes que no te lo debes comer, pero me lo voy a comer. Totalmente consciente esa decisión. No le puse paños tibios, no, nada de eso. Me la voy a comer porque es lo que quiero comerme. Punto. Así de determinada fui y me lo comí. Me lo disfruté hasta el último cantito. Sí. Y consciente, esperando después el malestar. Pero lo hice totalmente consciente. Porque a veces uno se quiere dar un gustito. Pues es que así somos. Y yo, bueno, llevo toda la semana con esa dieta, cuidándome. Hoy me voy a dar el gusto. Pero lo hice totalmente consciente. ¿Me entendió? Yo no voy a ir después, el martes, el culto de oración a pedir sanidad y que los triglicéridos me bajen y qué sé yo. Pero si es que yo sé bien lo que me comí. No, ni me muevo, ni me muevo, ni levanto la mano, porque yo sé bien lo que hice. ¿Me entendió? Conozco mi verdad. ¿Para qué voy a engañar allí a todo el mundo? Si yo sé bien lo que hice y totalmente consciente, deliberadamente. Obviamente después dije, bueno, Ana, ahora te haces un detox, mira a ver qué vas a hacer y qué sé yo, y para aquí para allá, ¿me entiendes? Pero lo hice totalmente consciente, porque eso es vivir en la verdad, vivir en la verdad. No reciben porque no saben pedir. Si queremos recibir, aprendamos a pedir. Y se parte de la premisa de hablar verdad. Y retomando lo de la noticia, me estuvo tan triste que este hombre prefirió mejor pensar matar a su esposa y a sus hijos. Imagínese usted la importancia que tiene que nos determinemos a hablar nuestra verdad. ¿Cuánta ventaja toma el enemigo cuando decidimos hacernos de oídos sordos? Él nos dará otra alternativa, pero que lo que traerá será desgracia a nuestra vida. Yo leí esa noticia y dije, Dios mío, y él mismo decía, no quería enfrentar la verdad por un problema financiero. Usted sabe lo que es preferir matar a su esposa, a sus hijos, antes que hablar verdad. Se lo estoy trayendo para que vayamos tomando conciencia. Y usted se quedará espantado y dirá, Dios mío, pastora, ¿cómo es eso? No nos maravillemos. Nosotros no estamos libres de esas tentaciones. ¿Sabe por qué? Porque también en nuestro caminar muchas veces hemos decidido ocultar verdades con tal de no ser descubiertos y matamos de muchas maneras. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios están muertos por ocultar verdades? ¿Cuántos siguen sobreviviendo, pero con una mentira de años?
¿Cuántas vidas se destruyen por no aceptar una verdad, por no hablarla? Hay muchas maneras de asesinarnos y de asesinar a otros sin tomar un arma en la mano. Meditemos muy bien nosotros mismos cómo nos autoagredemos y destruimos cuando, sabiendo muy bien lo que hacemos, no lo hablamos tal cual es y queremos aparentar algo que no es. Dígame usted si usted no tiene paz. ¿Cómo nos autodestruimos? Con una mala conciencia, con aparentar algo que no se es. ¿Cuánta fuerza se hace para eso? Ay, cuánta fuerza se hace para mantener una mentira. Y cuán poca se requiere para hablar una verdad. Y lamentablemente la más dañina es precisamente por la cual hacemos más fuerza. La que nos hace más daño es la que muchas veces nos esmeramos más en dedicarle tiempo. La diseñamos, la acariciamos en nuestra mente, en nuestro corazón y luego la ponemos por obra. Y si la maldad es muy grande, hasta nos disfrutamos y gozamos al ver el resultado, sin ignorar, porque no lo vamos a ignorar lo que dice la palabra. La maldad va a alcanzar siempre al malo. Esa mentira que hemos querido mantener, siempre, siempre va a tener un resultado fatal. Siempre va a traer dolor. Y tarde que o temprano va a salir la luz de esa verdad. No nos podremos engañar. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Es muy lamentable, hermano, que preferimos resistirnos en lo más profundo sabemos muy bien que estamos mal. Sabemos muy bien que muchas de las cosas que hoy vivimos son el resultado de no haber obedecido el consejo de Dios. Y a ese resultado le seguimos añadiendo más dolor al seguir resistiéndonos a aceptar esa verdad. Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes, el capítulo 1, versículo 1, dice que ya David se encontraba anciano y no había manera de que él pudiera tolerar el frío. Y según la costumbre de aquellos tiempos en la antigüedad, procuraron buscar una joven hermosa para que pudiera generar calor a su cuerpo sin que haya tenido intimidad con ella. Y más adelante le oímos al siervo de Dios elevar una oración en medio de una situación que seguía enfrentando con su hijo Adonías y Salomón. Dobló sus rodillas. Dice que se postró y adoró a Dios. Se postró y adoró a Dios. Y yo decía, Dios mío, pero no estaba tan anciano, con un frío intolerable, pero sacó fuerzas
para postrarse, se arrodilló ante su Dios en medio de su fragilidad ya. Y dice la Escritura que adoró a Dios y le dio gracias porque siempre lo ayudaba a salir de cada uno de los problemas. Y mire que tuvo muchos. Y algo aprendió David en medio de esa experiencia de vida, que no me canso de traer ese texto. Mientras calle envejecieron mis huesos. Y sin embargo, una vez aprendió esa experiencia, aprendió a llevar cada situación a la presencia de Dios. Podemos equivocarnos, claro que sí, pero también podemos hoy decidir comenzar a hablar la verdad, a enfrentar la verdad, a cambiar nuestra manera de pensar y de vivir para que nos vaya bien. Como le dijo David a Salomón, pórtate bien para que te vaya bien. Y ahí estaba David ya viejo, casi ya a punto de morir, pero se arrodilló, adoró y le dio gracias a Dios, porque aún en el último momento de su vida lo seguía ayudando. No ocultó su situación y la presentó una vez más delante de Dios. Hasta el último momento en su vida, David siguió aplicando esa gran enseñanza que aprendió a través del dolor. Él supo muy bien lo que es vivir en una mentira, tratar de ocultar una verdad y de buscar culpables donde no los hay. Porque el culpable no fue Uría, el culpable no fue aquí, no. El único responsable fue él. Y una vez él se humilló, Dios lo perdonó, aprendió esa gran lección en su vida y de ahí en adelante procuraba llevarle cada situación a Dios. No se la ocultaba. Aprendió muy bien en aquella experiencia ante el profeta Natán, que para Dios no hay nada oculto. Natán no sabía nada y sin embargo le habló todo lo que había en su vida oculta. David se convenció muy bien que para Dios no hay nada oculto, nada. Solo nos engañamos nosotros cuando queremos seguir resistiéndonos a aceptar nuestra verdad. Que la condición en la que estamos hoy, los únicos responsables somos nosotros. No hay más culpables. Y qué triste es, hermano, cuando queremos seguir buscando unos culpables y peor cuando pensamos que el culpable es Dios. David se humilló, se postró y le dijo, gracias Dios, porque tú siempre me ayudas con cada problema que se me presenta. Y ya casi en su lecho de muerte seguía resolviendo situaciones. ¿Por causa de qué? De haber desobedecido la palabra de Dios. Todavía, hasta el último momento en su vida, le seguían llegando las consecuencias, pero las tenía bien claritas
El único responsable fue él, y que lo único que le esperaba, una vez más, era humillarse ante el único que podía ayudarlo. No se enojaba con Dios, no se enojaba con las circunstancias, al contrario, tuvo la valentía de aceptar que muchas de las consecuencias y muchas de las situaciones que vivimos, los únicos responsables somos nosotros. Ay, si pudiéramos comprender ese poder de esa verdad y dejemos de buscar ya justificarnos, soltar las muletas y decidirnos a hacer sendas derechas. Qué hermoso que a pesar de la debilidad e imperfección de David y sus fallas, le dio gracias a Dios que pudo ver antes de morir a Salomón como rey de Israel, en su trono. Gloria a Dios. Y le dijo, gracias Dios que me has permitido, a pesar de cuántas veces te haya fallado, me ayudaste. Y sé que me ayudarás, aunque yo no esté, a seguir mis hijos el legado del temor a ti. Hoy, en esta clase, podamos nosotros comprender la importancia de nosotros decidir ver la verdad, enfrentarla, orarla, para poder pedir correctamente. Entender que Dios es un Dios de misericordia y de compasión y que siempre estará ahí dispuesto a recibirnos cuando decidamos nosotros reconocer nuestra verdad y aprovechemos nuestro tiempo de oración a pedir como conviene, correctamente, efectivamente. Y siempre esa oración va a ser de esa manera cuando echemos a un lado nuestros deseos, nuestras mentiras y comencemos a hablar la verdad. Bueno, mis amados, espero que en esta clase de hoy, una vez más, su vida siga siendo edificada y podamos aprovechar esos tiempos de oración hablando con sabiduría, con entendimiento y de esa manera podamos seguir avanzando en la gracia del Señor. Que Dios me los bendiga. Nos encontraremos una vez más, si Dios lo permite, la próxima semana. Un abrazo.